Ya están y son por favor. Buen día a los asistentes presenciales y a los asistentes virtuales. Gracias por acompañarnos en este día viernes 25 de marzo del año 2022 en esta conferencia organizada por Opción Ciudadana y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, Sociedad Civil. Con la conferencia China Hoy, no pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación. Confucio, pensador y educador chino. Iniciamos con el primer punto del orden del día, siendo la bienvenida a esta conferencia. Gracias a todos por brindarnos el espacio, su tiempo y su atención. Transitamos al segundo punto del orden del día con la presentación del conferencista a cargo del maestro Francisco Adame Díaz. Ya me vieron bien, ¿verdad? Bueno. Primero, buenos días, bienvenidos. Quiero, en primer lugar, pues agradecer al doctor Arbizu, que no solamente es responsable de la administración del CIPAE, ¿no?, sino que también participa activamente, como ustedes lo pueden ver, en el trabajo de proyección. Gracias, doctor. En segundo lugar, quiero agradecer al maestro Raúl López que haya salido de Toluca. ¿A qué hora, maestro? A las 5 de la mañana para llegar aquí, y llegó antes de las 10, por cierto. Entonces, merece un aplauso, sí. Vamos a obviar ahorita algunas cosas y entre ellas decirles que el maestro, sí uso lentes, él es originario, también es originario de Santiago, Nullón, en el estado de Oaxaca. Es maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad ELAC, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es egresado de la generación 1998-2001. Participante en el Seminario para Servidores Públicos Mexicanos por la Academia Nacional de Gobernación de China de mayo a junio de 2017. Diplomado en Formación de Consultores para la Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. De 2006 a 2009. Su experiencia profesional: es jefe de analistas en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección General de Recaudación del Gobierno del Estado de México. Es responsable en gestión en la colección
Estado de México, de enero de 2016 a diciembre de 2020. Durante el programa de maestría en la administración pública, leí mal, docente en el programa en administración pública, en el Instituto Universitario del Altiplano, SC, de 1916 a 2019. Consultor asociado en el Instituto Nacional de Administración Pública, Asociación Civil. Es el que nos va a hacer favor de hacer una presentación de, sobre todo, aprovechar la experiencia que él tuvo participando directamente, como ya lo leí, allá en la República Popular China. Sin más preámbulos, y perdónenme que no los presente a todos, porque veo que todos nos conocemos, pero vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, gracias, Raúl. Es así. Gracias, maestro Francisco Adame Díaz. Es así como transitamos al tercer punto del orden del día con el desarrollo de la conferencia, por favor, a cargo del maestro Raúl López Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, en Puebla. Casi somos vecinos. Vengo de Toluca, pero soy de Oaxaca. Originario de Oaxaca, en la región Mixteca, en la Mixteca Alta, en un municipio que se llama Santiago Nuyo. Y digo que somos casi vecinos porque Puebla también tiene su zona mixteca. Tenemos ahí un sistema muy conocido que se llama usos y costumbres, y que bueno, es una forma tradicional de organización en las comunidades indígenas, no solamente la mixteca, sino también en otras etnias de este país. Pues muchas gracias, doy las gracias al doctor Luis Benavides, quien es el director de esta casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Francisco Adame por la invitación. A todos por su presencia en este espacio, que más que una conferencia yo creo que será una charla de la situación que tiene China actualmente, por la posición que ocupa en el contexto internacional y de la experiencia que tuve al estar en ese lugar. La experiencia de estar ahí en Shanghái, en la Gran Muralla China, en el tren de alta velocidad, es una experiencia que te cambia totalmente el panorama. Y esto lo menciono porque esta experiencia que tuve en el 2017 fue gracias a una beca que me otorgó el Instituto Nacional de Administración Pública en convenio con la Academia Nacional de Gobernación de China. Fue un seminario de 3 semanas, duró 3 semanas, de lo que fue del 20 de mayo del 2017 al 10 de junio del 2017. Entonces, creo que empezamos. Muy bien. El Instituto Nacional de Administración Pública es una asociación civil, ya tiene una experiencia bastante significativa en materia de formación de servidores públicos. Se dedica fundamentalmente a formar a servidores públicos de los diferentes niveles, tanto en el plano federal, estatal o municipales. Tiene también un área de consultoría y tiene un centro de capacitación de consultoría. Eso sería de parte del Instituto Nacional de Administración Pública, y a través de este convenio, de este instrumento que firma con otras instituciones similares, es como se dio la oportunidad para poder acudir en China en el año 2017. Por el otro lado, la de la Academia Nacional de Gobernación de China es un centro similar. La gran diferencia que tienen estas dos instituciones, obviamente, es la capacidad económica, ¿no? La capacidad instalada, la capacidad económica que tienen las dos,
el INAP, si visitamos al Instituto Nacional de Administración Pública, eso es un espacio pequeño, de un edificio que alberga diferentes aulas, la biblioteca, el comedor, el área de consultoría, y si lo confrontamos un poco con la parte de la Academia Nacional de Gobernación de China, pues es una institución grandísima, ¿no? Tiene sus edificios, tiene su hotel, tiene sus áreas deportivas, es totalmente diferente. Muy bien, como mencionaba, el Instituto Nacional de la Administración Pública es una asociación civil que se crea en 1955, el 16 de abril de 1955, casi medio siglo de existencia. Tiene una larga trayectoria en materia de formación de servidores públicos, como mencionaba, en los 3 niveles de gobierno. Constituye la sección nacional mexicana del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, con sede en Bruselas, Bélgica. Es un centro de estudios superiores y de pensamiento especializado reconocido a nivel nacional, regional e internacional en materia de administración pública. Y ofrece servicios de formación, capacitación y consultoría en administración pública. Por su parte, la Academia Nacional de Gobernación de China es un organismo a nivel ministerial que depende directamente del Consejo de Estado. Tiene relación con más de 156 academias de gobernación y organismos similares provenientes de 90 países y regiones. Los estudiantes de cursos de capacitación para funcionarios extranjeros provienen de 144 países y regiones y realiza más de 200 seminarios cada año con la participación de más de 10,000 personas. Estas personas provienen de Cuba, de Japón y de otros lugares que, que, que se reúnen en esta academia para intercambiar opiniones e información acerca de los países de donde vienen y acerca de China. La nación china tiene una cultura de más de 5,000 años. Como sabemos, es una nación bastante rica en materia cultural, en materia histórica. Tiene una superficie terrestre de 9,600,000 kilómetros cuadrados. Número de habitantes, 1,400 millones de chinos aproximadamente, son más, ahí lo cierran, 1,400 millones de chinos, y cuenta con 56 grupos étnicos. Es una nación diversa, pluricultural, y tiene sus componentes étnicos como parte fundamental de su cultura. Bien, estas fotografías son tomadas allá. La idea es que nos transportemos un poquito a Pekín. Ahí estamos en el metro, por ejemplo, de Pekín. Y bueno, para que combinemos un poco la información con la vivencia allá en China, ¿no? China como tal es un país grande, nos decía un académico en el seminario. ¿Por qué? Por esos motivos, por la extensión territorial que tiene, que ya lo mencionamos, por el número de habitantes que tiene, muy similar con la India, por sus grupos étnicos y por su cultura milenaria. Por eso es un país grande, es grande por esos aspectos, la cuestión cultural y la cuestión que ocupa actualmente en el plano internacional. Bien, además de ser un país grande, también es un país pequeño. ¿Por qué es un país pequeño? Porque tiene el 7% de la tierra de cultivo.
tiene el 6% de agua potable en el mundo, tiene recursos naturales limitados en relación a su población y tiene un desarrollo económico desequilibrado de la costa y el interior. Es decir, a pesar de que es una potencia en el plano global, también tiene sus debilidades. Y lo más interesante de esto es que los chinos lo reconozcan y lo tengan presente, porque es la base del desarrollo económico que tienen actualmente. Bueno, aquí destaco un poco lo que es el yin-yang, seguramente ustedes lo han escuchado, esta conjunción de dos fuerzas, la parte oscura y la parte clara del círculo, que tiene que ver con la fuerza positiva o con la fuerza negativa. Esto está presente no solamente en nosotros como personas, sino está presente en el plano familiar, en el plano nacional y en el plano internacional. Esto lo retomo un poco para que podamos entender la parte de la humillación, la fase de la humillación de China y la parte del esplendor actual de China, que es una parte importante que vamos a revisar más adelante. El yin, como mencionaba, es la parte oscura del círculo, lo pasivo, lo débil, que representa lo femenino, la tierra, la muerte, y el yang, lo claro, lo activo y lo fuerte, lo masculino, el cielo y la vida, que vendría siendo la representación de esa claridad en la parte del círculo, ¿no? Y esta relación de fuerzas en su conjunción es lo que permite llegar al equilibrio. ¿Sí? Si bien es cierto, China es una nación poderosa, también tiene sus partes débiles y ambas partes son las que le permiten crecer como país. Bueno, esta lámina es una comparación de lo que es la parte del ciclo de humillación de China, así lo conocen ellos, y el retorno a la normalidad histórica. Y en esa parte del retorno de la normalidad histórica es donde se encuentra la China nueva que conocemos actualmente. El ciclo de la humillación se conoce así por las constantes guerras, las constantes invasiones que hubo en ese periodo de un siglo. Estamos hablando de 1848, 1849 a 1949, cuando se funda la nueva China. Un siglo prácticamente. Entonces, si nosotros proyectamos el desarrollo de China, porque la proyección que tiene China actualmente es primero al centenario del Partido Comunista, que fue el año pasado, y el centenario de la nueva China, que es en el 2049. Por eso es que todo lo que dice actualmente el presidente de China, Xi Jinping, está orientado en el largo plazo en el 2049. Todo lo que él dice y todo lo que están haciendo está orientado hasta ese año. Por eso es que mantiene un discurso moderado, porque ellos lo parten de la filosofía de sus clásicos, de Confucio, de Buda, de Lao Tse. Ellos aprovechan ese conocimiento para proyectar el país y para crear un esquema político y un esquema económico focalizado desde esa filosofía. Bien, aquí esta lámina se refiere básicamente al periodo previo a la fundación de la nueva China. El Partido Comunista, como bien sabemos, es una organización política, la más importante de China, que ha protagonizado esta fase histórica, y es justamente en julio del 2021 que se crea para unir voluntades principalmente de la Fuerza Popular de China, focalizado a campesinos, obreros, para que ellos piensen la forma de erradicar el dominio extranjero. Lo que hizo China fue cerrarse al mundo. ¿Por qué? Porque en el siglo previo fue de constantes invasiones.
Entonces estaba prácticamente dominado, estaba prácticamente subyugado por otros estados y por ende había muertes, había guerras, conflictos constantes, tanto externos como internos. Entonces lo que hizo el partido en esa época fue aglutinar a esas fuerzas, retomando la cultura milenaria de China para poder emerger como el país que lo conocemos actualmente. China no nace como lo conocemos hoy, tuvo que pasar por ese siglo de la humillación y tuvo que reconocerlo, pero no solamente lo tuvo que reconocer y vengarse, sino dejarlo allá como una experiencia, como algo productivo para China como nación. Entonces, el partido se gesta con esa intención y más adelante asume al poder con Mao al frente. Eh, el nacimiento de la República Popular de China prácticamente fue cuando Mao asume el poder. El programa común de esta república es ejercer la dictadura democrática popular dirigida por la clase trabajadora, basada en la alianza de los trabajadores y los campesinos. Esta república se opone al imperialismo, al feudalismo y al capitalismo burocrático y la lucha por la independencia, la democracia, la paz, la unificación, la prosperidad y la fuerza de China. La idea fundamental es transformar el país de uno agrícola a uno industrial. Entonces, prácticamente se concreta la parte ideológica que trae el Partido Comunista, asume el poder y es cuando inicia una nueva etapa en la China que actualmente conocemos. Hay una fase de esta etapa histórica de China que se denomina el gran salto adelante, que comprende de 1958 a 1961. Esta etapa se caracteriza fundamentalmente por transformar socialmente a China como un requisito para poder progresar como nación. Y los puntos fundamentales que comprende esta etapa son desplegar la voluntad de las masas para elevar la producción y comprometerlas con los objetivos socialistas. Elevar la producción industrial, lo que reforzará la autonomía de China y la independencia respecto a la URSS. Reducir la brecha de campo-ciudad a través del desarrollo de pequeñas industrias rurales y combatir el subempleo rural y el desempleo urbano. Son los objetivos fundamentales que se proyectaron para llevar a cabo en esta etapa, sin embargo, no resultó como se pensó. ¿Por qué no resultó? Porque simplemente se generaron inconformidades, hubo revueltas y entonces los mismos que impulsaron esta fase cambian de perspectiva y entonces asumen otra frase que dice que no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Es decir, que China esté bien, no solamente en el aspecto agrícola, no solamente en el aspecto comercial, sino que crezca, que no hayan conflictos y que crezca de forma armónica, que es lo que busca China a lo largo de su historia. Y bueno, con esto se restaura la propiedad de bienes personales que se había anulado, se permiten de nuevo las parcelas individuales y los mercados rurales. Con esto termina esta fase que había mencionado. Muy bien, viene la parte de la revolución cultural china, que comprende de 1966 a 1969. En 1966, en la Universidad de Beijing, surgieron los Guardias Rojos, auténticos seguidores de Mao, y la intención es derrocar en el partido a quienes hubieran adoptado el camino capitalista.
desburocratizar al partido y eliminar cualquier residuo de individualismo. La idea fundamental es, porque habían resquicios todavía de dependencia extranjera, entonces la idea es sacar los extranjeros y sí, retomarlos más adelante, pero con la propuesta política y económica de la propia China, que es la posición que adoptan ellos. Más adelante, bueno, como en la fase anterior, no resultó como se esperaba. La mayoría de las escuelas y universidades se cerraron, funcionarios públicos y de partido fueron humillados en público, la anarquía y la violencia se apoderaron del país y Mao acudió al ejército popular para restablecer el orden. Prácticamente no funcionó como se tenía pensado. Sin embargo, como experiencia vivida por China, es algo que resaltan a lo largo de su historia, porque la posición que ocupan actualmente se debe justamente a esos momentos vividos en el pasado. Bien, vamos a revisar un poco lo que es el Partido Comunista a grandes rasgos. Voy a ser muy breve en cuanto a los puntos para no aburrirlos. El Partido Comunista, como sabemos, es la principal fuerza política en China, es la que mantiene la directriz en el plano económico, en el plano político también, y los demás partidos sí existen, sí están ahí, pero tienen que actuar en base a las directrices que establece el Partido Comunista. En la parte de miembros del Partido Comunista, de los estatutos, quienes pueden acceder, quienes pueden ingresar al partido, deben ser personas honorables, es decir, que tengan la idea de mejorar a China como país, que tengan la idea de mejorar al pueblo chino, empezando por los vecinos, empezando por el trabajo. Es un poco la filosofía que trae el estatuto del Partido Comunista. Del punto 2 que podemos ver en la diapositiva, estudiar a conciencia el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, aquí lo conocemos comúnmente como Mao Zedong, pero es Mao Zedong, allá en China se conoce allá. La teoría de Deng Xiaoping, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época. Y el tiempo para que un aspirante pueda ingresar activamente en el partido es de un año. Tiene que pasar un año para conocer los documentos básicos del partido, estar en una serie de pruebas para conocer la mentalidad que trae, un poco para que no traicione esa idea revolucionaria que trae China, ¿no? Con el proyecto que traen al 2049. Del sistema organizativo, el partido es un cuerpo unitario organizado en base a su programa y estatutos con arreglo al centralismo democrático y sus principios. La minoría, la mayoría, a los organismos de niveles inferiores a los superiores. Si bien es cierto, hay una diversidad de elementos de base, tienen que ajustarse, a pesar de que tienen cierta autonomía, tienen que ajustarse a lo que decidan las áreas superiores. Hay esa congruencia con las directrices nacionales de China, tanto dentro como fuera. En la parte de los delegados, de los comités, el tipo de votación, viene el principio de subordinación, que era lo que mencionaba, a pesar de que tienen cierta autonomía, que pueden decidir temas de interés común en el ámbito local, tienen que apegarse a las directrices nacionales de progreso que tiene China a largo plazo. Muy bien, de los organismos centrales, el Congreso Nacional del Partido se celebra cada 5 años por convocatoria del Comité Central. ¿Sí? Hay una convocatoria, hay una asistencia de delegados que participan para decidir los temas fundamentales que se refiere al partido y al país. El Congreso Nacional escucha y examina el informe del Comité Central, discute y decide sobre las grandes cuestiones del partido,
revisa los estatutos, elige el comité central. El comité central del partido se renueva cada 5 años, periodo de mandato que puede variar. Tenemos en el aspecto de los organismos territoriales, tienen lugar cada 5 años los congresos del partido de las provincias, las regiones autónomas y los municipios convocados por sus propias instancias. El Congreso del partido en cada nivel territorial se encarga fundamentalmente de escuchar y examinar el informe de su comité, discutir los asuntos de mayor trascendencia de su territorio, elegir el comité del partido y la comisión de control disciplinario. En los comités del partido de las provincias, las regiones autónomas y los municipios se renuevan de igual manera cada 5 años. Muy bien, pasamos a lo que son los organismos de base. Los organismos de base son las células que se encuentran ubicados en la parte inferior del partido, es la parte inferior, pero la parte más vasta del partido, y deben establecerse en las empresas, zonas rurales, entidades públicas, centros docentes, instituciones de investigación científica, vecindades, comunidades, organismos sociales, ejército, como comité o células. Los comités de base de célula general o de célula del partido se renuevan cada 3 o 5 años, tienen la encomienda de difundir y llevar a la práctica la línea, las directrices y las políticas del partido. Y los cuadros son aquellas personas que están ya formalmente al 100% en la dirección del partido y son los que dirigen prácticamente al Partido Comunista como organización política. Bien, en cuanto a la disciplina, hay un control en materia de formación de militantes para que ellos vayan encaminados a las directrices del partido y del país. Esta disciplina incluye la disciplina política, la organizativa, la de la honradez, la relacionada con las masas populares, la del trabajo y la relativa a la vida. Aprender lecciones del pasado y evitarlos en el futuro. Sanciones disciplinarias incluye amonestación severa, destitución del cargo, permanencia condicional en el partido bajo observación y expulsión. Esta última es la máxima sanción, que era lo que comentaba, que ellos tienen que estar en el marco de la directriz tanto del partido como a nivel nacional. De los órganos de control disciplinario está la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido, que funciona bajo la dirección del Comité Central. Las comisiones de los niveles territoriales actúan bajo una doble dirección. Las tareas fundamentales son mantener la vigencia de los estatutos y reglamentos, verificar la línea, las directrices, políticas y resoluciones y ayudar a sus comités a impulsar una disciplina integral y rigurosa. Las comisiones de control disciplinario de instancias superiores están facultadas para examinar el trabajo de niveles inferiores y ratificar o cambiar sus directrices sobre los casos tratados. Pasamos ahora en el aspecto que se refiere a los dirigentes del Partido Comunista. La misión fundamental de aquellos que dirigen al partido es poner en práctica la línea, las directrices y las políticas del partido, discutir y decidir sobre las grandes cuestiones de sus propias entidades. Los integrantes son decididos por el grupo partidario que autorizó su institución, debe obedecer a la dirección del organismo partidario a la que pertenece.
Y está también la parte de la Juventud Comunista, que es una agrupación de masas integrada por jóvenes que se entrenan para dar continuidad a los proyectos, a los planes que trae China a nivel gubernamental a largo plazo. Y el partido tiene que apoyar firmemente a la Liga para que lleve a cabo su trabajo con vivacidad, dinamismo y creatividad. Y la parte final está el emblema, como podemos ver ahí en la parte superior, el emblema del partido. Está formado por la hoz y el martillo. La bandera del Partido Comunista es un estandarte rojo con un emblema del partido en color dorado. Y el emblema y la bandera del Partido Comunista de China constituyen el símbolo y el distintivo fundamental que lo distingue al resto de los partidos. Muy bien, eso sería básicamente lo que es el Partido Comunista, para tener un poco de referencia de cómo se integra, cómo se organiza, cómo se desarrolla sus actividades, cómo se eligen sus integrantes. Y bueno, vemos ahora lo que es la Asamblea Popular Nacional, que es la autoridad suprema del país. Tiene como función elaborar, modificar y ejecutar la Constitución, elegir y nombrar al jefe de Estado, del gobierno y miembros del Consejo de Estado, verificar y aprobar el presupuesto y supervisar al gobierno, fiscalía y Tribunal Popular Supremo. Cuenta con 2.987 diputados de 35 delegaciones regionales, 161 diputados permanentes en 9 comisiones electos y vigilados por el pueblo. Aquí es importante mencionar que esta información que menciono es la información que recibí en el seminario en el 2017, que puede variar un poco con lo que tenemos actualmente, sobre todo en la última lámina. Está la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Esta instancia tiene como funciones las consultas políticas, supervisión mutua, participación en el gobierno y en la discusión de asuntos importantes de Estado, con 2.237 miembros, representantes de 9 partidos políticos, 20 sectores sociales y 5 religiones. 298 miembros permanentes en 9 comisiones. Es una plataforma de consultas políticas y de la cooperación multipartidista con la dirección del Partido Comunista de China. Bien, como mencionaba hace un momento, China, a pesar de que hay un gran partido, que es el que dirige la China actual que conocemos, hay una serie de partidos que están participando, hay debate interno entre ellos. El que estén subordinados no significa que no haya debate. Hay debate entre ellos para poder llegar a acuerdos y lograr que China siga avanzando como país. Y ahí tenemos esta serie de partidos. Está, por ejemplo, el Comité Revolucionario del KMD de China, que se funda en 1948. Está la Liga Democrática de China, que se funda en 1941. Está la Asociación de la Construcción Democrática, que se funda en 1945. Está la Asociación China por la Democrática, se funda en 1945. El Partido Democrático de Campesinos y Obreros, de la Sociedad Xushan, la Liga por la Democracia y Autonomía, TTW. Los 8 partidos apoyan la orientación del Partido Comunista de China, cooperan con él y participan en el gobierno bajo los principios de coexistencia duradera, supervisión mutua, tratamiento con el corazón en la mano y compartir las glorias y penalidades. Esta parte del párrafo, si lo analizamos un poco, está presente en todo momento en el actual discurso del presidente Xi Jinping. Está la división administrativa del gobierno chino. Tiene 23 provincias, 5 regiones autónomas, que son el Tíbet, Xinjiang, Guangxi, Ningxia y
y Mongolia Interior. 4 municipalidades dependientes del gobierno central, que son Beijing, Shanghái, Chongqing, Tianjin, y 2 regiones administrativas especiales, que son Hong Kong y Macao, que tienen cierta autonomía, pero forman parte de la nación china. Bien, de la militancia del Partido Comunista de China, vemos ahí la evolución de cómo ha crecido en materia de miembros, de militantes, y vemos que en 1921 cuenta con 53 miembros, en el 2016 89 millones, ahí viene hasta 2016 porque el seminario fue en el 2017, entonces prácticamente la información de esta lámina es de ese año. Esta militancia se compone de 21% de mujeres, el 6.5% de la etnia minoritaria, 34% con educación universitaria, de profesión, 7.336 millones de trabajadores. Viene ahí también la integración de campesinos, empleados, profesionales, universitarios, jubilados. Ahí vemos las cantidades en número de militantes y es la manera en que se integra el Partido Comunista. La estructura del partido, ahí lo vemos en la pantalla, está el Congreso Nacional, está el Comité Central, está la Comisión Central de Control Disciplinario, la Comisión Central Militar, la Secretaría General, la Comisión Permanente del Buró Político, el Buró Político y el Secretariado. Básicamente la forma en que está estructurado y organizado el Partido Comunista como entidad política en China. De los datos básicos del Partido Comunista, el Congreso Nacional se compone de 2.268 delegados, el Comité Central de 205, más 171 miembros, la Comisión Central de Disciplina, 130 miembros, el Buró Político, 25, Comité Permanente del Buró Político, 7, Secretariado, 7, la Comisión Central Militar, 11, los comités provincial, regional, municipal y distrital, 3.224, los comités de base, 197.000, células, 3.46 millones y organizaciones de base, 3.89 millones. La manera en que se integra en sus diferentes órganos el Partido Comunista. De los cuadros, el partido como tal cuenta con 2.300 escuelas. Estas escuelas son para formación de la militancia, para formación de cuadros, que permiten dar continuidad a los ideales que trae China desde los principios de esta etapa. El gobierno cuenta con 295 escuelas de administración, 424 escuelas de cuadros y 667 centros de preparación con 180.000 profesores, con la capacidad total para 1.32 millones de cuadros, alumnos, y la idea es mantener la triple representatividad, que es la de elevar la capacidad de la gobernabilidad. Bien, viene la fase de la reforma y apertura. Esto se da inicio en 1978 y es prácticamente el inicio de la China actual que conocemos, porque es cuando inician las reformas económicas que permiten la entrada de capitales, obviamente bajo el esquema chino, para poder llegar a la posición que actualmente conocemos. Deng Xiaoping dio inicio a una triple transición, el de una economía cerrada a una economía abierta, de una economía planificada a una de mercado, de una sociedad rural a una sociedad urbana, y el accionar modernizador debe regirse o debía regirse por 4 principios fundamentales, que son la construcción del socialismo, el gobierno de la dictadura del proletariado, el liderazgo del Partido Comunista Chino y el pensamiento marxista, leninista, maoísta. Todo el discurso y este proyecto a largo plazo que trae China
al 2049 se basa fundamentalmente en esos 4 principios. Retomando un poco la cuestión de la juventud de China, esta lámina trata fundamentalmente de la manera en que China ve en la formación de sus jóvenes, la manera en que son educados a partir de los valores, a partir de la práctica en el partido para poder dar continuidad con la proyección que trae China en los próximos años. Entonces, para China, la universidad no es solo un lugar para los estudios académicos, sino también es un lugar para buscar la verdad. Es necesario promover la prosperidad, la democracia, la civilidad, la armonía, la libertad, la igualdad, la imparcialidad, la legalidad, el patriotismo, la dedicación, la credibilidad y la amistad, y la de cultivarlos y practicarlos como valores socialistas clave. Es una manera de hacer que los jóvenes practiquen estos principios desde su lugar, en el lugar donde ellos viven. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en la comunidad, con la familia, para que estos valores se reproduzcan al momento en que ellos asuman alguna posición en el gobierno. La prosperidad, la democracia, la civilidad y la armonía son valores requeridos para el país. La libertad, la igualdad, la imparcialidad y la legalidad lo son para la sociedad. Y el patriotismo, la dedicación, la credibilidad y la amistad lo son para los ciudadanos. Para ellos dicen, no aceptamos la lógica según la cual un país fuerte necesariamente pretende la hegemonía. Seguiremos con firmeza el camino del desarrollo pacífico. Esta parte es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque China no dice somos ricos o somos poderosos. Ellos dicen somos moderados. Buscamos una sociedad moderadamente desarrollada. Ellos se quedan con un discurso moderado, pero saben que son grandes, saben que ocupan la segunda potencia mundial. Hay una frase del presidente que dice que China nunca buscará la hegemonía, no importa cuán fuertes sean. O sea, saben a dónde van, saben a dónde vienen, pero saben que no pueden adoptar un discurso de ataque o de poderosos, porque entonces serían un blanco de ataques hacia el exterior. Por eso adoptan ese discurso de moderación, retomando la filosofía china desde la antigüedad. Bien, en materia de medio ambiente es importante mencionarlo porque no es un problema propio de China, es un problema también de México, de otros países, de nuestra comunidad. Si vamos a la calle encontramos basura, si volteamos al cielo en la Ciudad de México, por ejemplo, encontramos que está oscuro porque es la contaminación la que está ahí presente. Entonces, no es algo propio de China. Aquí lo importante para mí en lo particular es de la experiencia, aprender de China, de cómo ellos han progresado a partir del esfuerzo propio. Más allá de copiar modelos extranjeros, lo que hicieron ellos es cerrarse, aprender de su historia y emerger a partir de su historia. A pesar del fracaso de ciertas etapas en esta nueva fase de la nueva China, ellos no lo olvidan, ellos lo mencionan, ellos lo aceptan. Y al aceptarlo, ellos siguen creciendo, siguen trabajando. De acuerdo al Programa Nacional de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y la FAO, señalan que de 1990 a la fecha se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques y que los países no han avanzado lo suficiente para cumplir las promesas de aumentar un 3% la superficie total de bosques en el mundo para 2030. De ahí que en el año pasado se establezca por parte de Naciones Unidas el decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas a fin de apoyar y ampliar los esfuerzos encaminados
a prevenir, detener e invertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo y concienciar sobre la importancia del éxito de la restauración de los ecosistemas. Mucho hablamos de medio ambiente, mucho hablamos de cuidar lo que está a nuestro alrededor, pero poco hacemos para cuidarlo verdaderamente. Es un poco la cuestión que está haciendo China, sin embargo, falta mucho, desde luego, falta mucho, es una tarea difícil por la industrialización, por el incremento de automóviles, a pesar del surgimiento de vehículos eléctricos. Es una tarea que compete a todos, no solamente hablo de empresarios, de maestros, de campesinos, sino de todos, jóvenes, adultos, niños, incluso para poder rescatar la tierra, porque lo que nos da de comer es la tierra. Si no hay tierra, no hay nada. Nosotros no existimos, existimos sobre la tierra. Entonces, esta idea de retomar es la tierra como lo que nos da de comer es fundamental y creo que es uno de los aspectos que está retomando China en la proyección que está haciendo a largo plazo. Bien, de la parte del cambio climático, China, principal contaminante del mundo, el presidente de China, Xi Jinping, ha dicho que su país buscará que la emisión de dióxido de carbono alcance su punto más alto antes de 2030 para entonces lograr la neutralidad en 2060. Esta es la proyección que traen ellos, es una tarea difícil. Si estamos, por ejemplo, en Pekín, tocó vivirlo, es como la Ciudad de México, volteas al cielo, volteas arriba y ves ahí la nube oscura, ¿no? Y en ese momento, cuando fui en el 2017, me encontré en el centro de Pekín a dos personas que traían su cubrebocas en ese momento, que eran turistas. Traían su cubrebocas justamente por la contaminación que hay. Por eso es que mencionaba que es una tarea titánica que está adoptando China y que no solamente le compete a China, compete a todos los que vivimos en este planeta Tierra. Aquí algunas frases del presidente actual de China. Dice, la aspiración del pueblo a una vida hermosa representa el objetivo de nuestra lucha. La vida hermosa, la vida armónica con el semejante, con el vecino, con la naturaleza. China necesita conocer más al mundo y el mundo también necesita conocer más a China. Esta idea de que China conozca a otros países, a otras culturas, y que otras culturas conozcan a China es importante para el país por la proyección que traen a largo plazo. Y es un poco la mecánica por el cual ellos establecen convenios, como esta experiencia que tuve y de la que tienen otras personas del resto del mundo, para ir a China, conocerla como una experiencia propia, aprender de China, pero también los chinos conocen, porque aparte de que México manda personas, el Instituto Nacional en particular, manda personas a China a conocer la cultura, los chinos también vienen aquí a México. Esto fue antes del 2010, antes de que entrara la pandemia. Se suspendió justamente por la pandemia, pero hay ese intercambio de conocimientos y de experiencias para crecer como países, ¿no? Eso beneficia tanto a México como a China. Viene la parte del socialismo con peculiaridades chinas. Esto tiene mucho que ver con retomar la cuestión de la teoría marxista. Ellos retoman mucho la cuestión del proletariado, el cuidado de los campesinos, de los obreros, porque son la parte fundamental
progreso de China. A pesar del crecimiento económico, a pesar de sus empresarios, de sus industriales, no pierden de vista a los campesinos. ¿Por qué? Porque justamente ahí viene lo que alimentamos, ¿no? Surge el tomate, el maíz, el arroz, ¿no? Para que estos alimentos lleguen a la mesa, debieron haber pasado por manos de personas que generalmente se descuidan, y es algo que China está cuidando mucho, retomar esa parte para no perder sus raíces, ¿no? Donde viene. Solo el socialismo puede salvar a China y solo el socialismo con características chinas puede desarrollarla. Así lo conciben ellos, lo llaman socialismo con características chinas. Enarbolando la gran bandera de este socialismo, podremos unir a todo el partido, que es un discurso del presidente, y al pueblo de todas las etnias del país y conducirlos al coronamiento de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. ¿Qué significa una sociedad modestamente acomodada? Que los pobres, que las personas pobres o los campesinos lleguen a un nivel económico que les permita vivir cómodamente, que es un poco, que es la visión que tiene China para acabar con la pobreza, ¿no? Acabarla con un estándar en el que el chino pueda vivir cómodamente, que pueda tener acceso a la educación, que pueda tener un empleo y que pueda vivir de manera bien, ¿no? Como persona, como humano. Encaminar hacia un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso, logrando así un futuro aún más feliz y hermoso para el pueblo chino y la nación china. El socialismo con peculiaridades chinas se empezó a aplicar en la nueva época de la reforma y apertura, que fue a partir de 1978. El socialismo con peculiaridades chinas recoge el ideal y las exploraciones de los comunistas chinos y de varias generaciones, que era lo que comentaba al principio. Ellos no pierden de vista la experiencia que tuvieron en la fase de la humillación, pero tampoco pierden de sus filósofos, de Lao Tse, Confucio, Mencio, ¿sí? Ellos lo rescatan, ellos viven, porque es la sabiduría que esas personas vivieron y que propusieron como filosofía de vida, es algo que permite que los chinos tengan esa identidad, ¿sí? El ideal revolucionario está por encima de todo. Hay normas objetivas para evaluar a un militante o cuadro dirigente con o sin ideal comunista. Verlo si se adhiere al propósito fundamental de servir al pueblo de todo corazón, si es el primero en soportar las penalidades y el último en gozar las comodidades, si trabaja con diligencia y empeño y desempeña su función pública con integridad moral, si puede librar una lucha tenaz, desafiando el riesgo personal y dedicando toda su energía hasta la vida. Por eso es que el partido impone a los que desean ingresar que pasen un año de prueba, porque justamente tienen que evaluar qué tan convencido está la persona para poder dar continuidad a esa filosofía que viene desde Carlos Marx, Lenin y todos los que pasaron, ¿no?, en la etapa histórica. Muy bien, hay un proyecto, una iniciativa que China anuncia al mundo en el 2013, que es una franja y una ruta. Esta iniciativa la propuso el actual presidente en el año 2013 y el objetivo fundamental de esta iniciativa es fortalecer los vínculos económicos entre China, el resto de Asia, Oriente Medio, África, Europa y otras regiones del mundo. ¿Y en qué consiste esa iniciativa? Esta iniciativa consiste en construir carreteras, construir puertos para que el comercio crezca en los países en que China tenga entendimiento y tenga comunicación para el progreso. De eso se trata esta iniciativa, es
es algo que ellos traen en mente y es algo que la gente de China conoce. Si vas, por ejemplo, en el mercado, ellos saben en qué consiste la iniciativa y es importante porque están involucrados en ese proceso de crecimiento que tiene el país como tal. Básicamente sería la presentación que les vengo a compartir. La información básicamente fue extraída de esos documentos. Hay otros documentos, sin duda, interesantes, como por ejemplo el Tao Te Ching, es una serie de consejos que nos permiten, no solamente como personas, vivir en armonía con los demás, sino también vivir en armonía con el país y con otros países, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres humanos y como seres humanos tenemos las mismas necesidades y tenemos el mismo destino. Nacemos, crecemos, morimos, nos alimentamos, nos reproducimos y tenemos que vivir de la mejor manera para poder compartir nuestra presencia y compartir el calor humano que implica nuestra existencia en este mundo. Son varios libros. Esos son los libros que encontré, básicamente. Hay libros que ha publicado el Colegio de México, interesantes sobre la cultura china, de Confucio, igual de Colegio de México. Básicamente serían esos. Información general, donde ustedes pueden consultar, por ejemplo, las declaraciones del presidente, está el diario Xinhua en español, que siempre lo reviso. Desde que fui a China, me enamoré de China porque siempre reviso el diario. Está interesante, ahí salen discursos completos del presidente de China, donde podemos dar seguimiento qué es lo que menciona en los diferentes foros y hacia dónde van. La posición actual que tiene China, por ejemplo, con respecto a la guerra en Ucrania, también lo pueden checar ahí. Esa posición neutral, esa posición de paz que tiene China, en contraste con la parte de la guerra que trae Rusia, ¿no? Es importante resaltar eso porque China tiene una presión en este momento. Como es la segunda potencia mundial, muchos países esperan que asuma una posición radical, clara. Sin embargo, la posición que tiene China es ese discurso que le heredaron sus clásicos, de mantener la paz. ¿Qué pasaría si China apoya una parte o a otra parte? Son acciones y son esquemas que ellos analizan para no caer, para que otros países no los ataquen como tal, mantenerse su liderazgo como la segunda potencia a nivel global. Gracias, maestro Raúl López Cruz. Agradecemos sus comentarios y los pueden hacer llegar vía redes sociales. Transitamos al 4 del orden del día, los comentarios, en primer lugar, por el maestro Francisco Adame Díaz. Yo lo que quiero es que, los comentarios queden a cargo de quienes nos hacen el favor de haber aceptado la invitación para conocer aquí por parte del maestro Raúl López una experiencia personal y de ahí dice que se enamoró de China. Bueno, pues da seguimiento al desarrollo de China y por eso le pusimos al evento China Hoy.
indudablemente que el Partido Comunista de China es el único partido, aunque haya otros partidos, pues pudiéramos decir regionales, cualquier semejanza con algunos partidos de acá de nuestro país, pues hay que considerarlo como se hace en ambos, hay una promoción de libros de ciencia ficción. Entonces, toda coincidencia es, toda coincidencia, toda semejanza es ciencia ficción, ¿no? Como ocurre aquí en México. En fin, yo no soy el que debiera de hacer los comentarios. Quisiera, maestro, que empezara, voy a pedirle y luego ya tomarán ustedes la palabra pensando siempre en el tiempo. ¿Por qué no se hace la presentación usted en lugar de que yo la haga? Para, tengo aquí su esbozo biográfico, pero no lo quisiera leer. Además, no es usted desconocido. ¿Por, por qué no empieza? Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, me invitaron para hablar de China hoy. Y si nos atenemos al significado de la expresión China hoy, 25 de marzo, viernes, tendríamos que relatar lo ocurrido con el accidente en el que perdieron la vida 132 pasajeros en un avión, o a lo que declaró Xi Jinping respecto a las versiones que difundió Joe Biden sobre la supuesta intervención de Xi Jinping en favor de Vladimir Putin. Hay allí un diferendo en el Consejo de Seguridad en el que se acusa a China de estar apoyando a Rusia, lo cual China dice, no hay tal, yo soy neutral. Digamos, eso es, entre otros de los acontecimientos, los que nos darían una idea de lo que está pasando hoy en China. Pero si la expresión hoy la entendemos para referirnos al presente, a la China actual, entonces habría que considerar dos acontecimientos fundamentales, que son, en primer lugar, la promulgación de la Constitución política vigente en 1982, que es un folletito de 38 páginas, que lo conocen los niños de primaria. Toda la Constitución política de China la conoce todo el pueblo chino, a diferencia de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde muchas veces ni los diputados la han leído a plenitud, ¿sí? Y hay un solo artículo, o varios, como el 123, como el tercero, que uno solo es más grande que toda la Constitución política de China. Normalmente cuando decimos que algo está difícil, decimos está en chino, está complicado aclararlo, pero es a la inversa. Si hay algo más simple y más sencillo que entender, es lo que está pasando en China y por qué es no la segunda, como reiteradamente afirmó nuestro estimado ponente, sino la primera potencia mundial en Producto Interno Bruto, en crecimiento. Nadie iguala el ritmo y el nivel en el que ha crecido China en los últimos 20 años. ¿Sí? Muy por encima de Estados Unidos, muy por encima. La deuda que tiene Estados Unidos con respecto a China, si la colocamos en billetes de $100, podríamos elevar un volumen como las Torres Gemelas. Eso es lo que le debe Estados Unidos a China. ¿Sí? Colocarla por debajo, por detrás de Estados Unidos es un equívoco importante.
China es el país más poblado del mundo, el tercero en extensión después de Rusia y Canadá. Y la manera como se conduce es muy sencilla. Hay un partido hegemónico, efectivamente, pero hay 8 partidos más que coadyuvan para el crecimiento en el sentido que va China. Un capitalismo controlado por un partido comunista. Aparentemente hay allí una contradicción, pero no la hay, porque bastaría leer el preámbulo de la Constitución Política de China para entender qué pasa en ese país actualmente. Allí presenta el documento refiriéndose que hace más de 4.000 años, con la dinastía Xiang, se extiende hasta nuestros días el país con la cultura más antigua. Y tal vez haya otras culturas, pero no civilizaciones más antiguas que China. Distinguimos la diferencia entre cultura y civilización cuando la aparición de la escritura se dice que es la cuneiforme que se dio en los países sumerios y del Mediterráneo. Lo cierto es que esas culturas desaparecieron y no crearon civilización. En cambio, China sí. La cultura se transformó en civilización. Y ahora cualquier ciudadano puede entender a China. ¿Qué está pasando y por qué crece al ritmo que crece? Efectivamente, mucho de lo que hacen los chinos está contenido en los libros esos que para algunos son sagrados, como el Tao Te Ching. ¿Sí? Tao Te Ching es un libro maravilloso que nadie debiera perderse su lectura. Allí no se niega la existencia de una entidad superior a la humana. No le llaman Dios, ni afirman que tenga cuerpo o que tenga una figura en específico. No, esa entidad superior, el Tao, es, como diría Ignacio Ramírez, el nigromante. Yo adoro a Dios, el ser omnipotente, que en todo cuanto existe tiene imperio, al que nunca comprende nuestra mente, al ser cuyo principio es un misterio. Así es el Tao. ¿Sí? Entonces, admiten la existencia de algo superior a la especie humana, pero no lo denominan, no lo encarnan, no lo personifican. Eso es el Tao Te Ching. El arte de la guerra de Sun Tzu, que ha referido el maestro, igual. Es muy sencilla la fórmula para ganar una guerra. ¿Y qué nos aconseja Sun Tzu? Para ganar una guerra, lo primero que hay que pensar es en evitarla. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Se están desgastando Ucrania, Rusia, la OTAN, Estados Unidos, se están fabricando armas, se están combatiendo, se están diciendo de cosas, y China tranquila, no se mete. Es un ejemplo para el mundo. Y está ganando, está avanzando. Segundo consejo que nos da Sun Tzu para ganar una guerra. Así es, el pueblo La historia de Ucrania era de Austria, de Polonia, de Rusia, nunca era un país propio. Este empezó después de la caída de la Unión Soviética. Antes nunca era un país propio. Ahorita sí,
Sí, sí. Bueno, miren, si me disculpa, señor. Bien, miren, esa polémica que se acaba de suscitar ocurre en el Consejo de Seguridad y China al margen, ¿sí? Está ganando, evadiendo el conflicto, ¿sí? Esa es la posición de China. Y decía el arte de la guerra con Sun Tzu. Primero, para ganarla hay que evitarla, ¿sí? Hablemos del plano doméstico, cuando hay conflicto entre la señora y el señor. Si el señor quiere ganar la guerra, más le vale evitarla, ¿sí? Pero en el plano internacional o en el plano local, porque el arte, permítame, son indicaciones de la mesa, que me apresure para concluir mi intervención y enseguida viene la ronda de preguntas y comentarios, ¿sí? Permítame concluir mi participación y luego con mucho gusto supongo que le dan la palabra, ¿sí? Disculpen. Entonces, esto de el segundo consejo que da Sun Tzu para ganar una guerra y que lo usaron mucho nuestros políticos en las campañas electorales es valerse de el engaño. Sí, el engaño es la táctica fundamental para ganar una guerra. Si el enemigo cree que uno es débil, hay que presentarse muy fuerte, hay que aparentar ser muy fuerte. Si el enemigo cree que somos fuertes, hay que aparentar que somos débiles. Si el enemigo cree que estamos lejos, hay que mostrarnos cerca, etcétera. Siempre a la inversa de lo que el enemigo cree, ¿sí? Hasta que lo desconcertemos y no sepa a quién ataca. Eso lo hacen muchos políticos, ¿sí? Para ganarle al contendiente. Y eso viene de varios siglos atrás, escrito por Sun Tzu, de antes de Cristo, ¿sí? Y todo eso lo ha venido recogiendo la cultura china, ¿sí? No lo olvidan. Aquí como que ya sepultamos lo ocurrido en la Edad Media o en la colonia, ya se nos olvidó quién fue Fernández de Lizardi, quién fue Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Y ya no digamos del México prehispánico, ¿sí? Ya olvidamos a Nezahualcóyotl y a tantos y tantos de nuestra cultura. No hay un seguimiento, no hay una continuidad. Estamos naciendo apenas con la cuarta transformación a un México totalmente nuevo, que quiere borrar todo el pasado. Allí no lo borran. Del pasado aprende y se supera. Esos son algunos de los muchos motivos por los cuales China está a la vanguardia del mundo. Y tenemos que aceptarlo, ¿sí? En muchos aspectos. No solo en el económico, en el científico, en el tecnológico, ¿sí? En la convivencia, en todos los aspectos. En casa de ustedes, la mesa es redonda, a diferencia del común de las casas, que es rectangular, con una cabecera, ¿verdad? Y alguien que se ocupa la cabeza es el jefe y es el que dice o pone el orden. Las mesas chinas normalmente son redondas, ¿sí? Todos son iguales. Y hay un centro en la mesa que va girando, ¿sí? A todo el mundo le ponen arroz, que es como la tortilla, ¿sí? Y en la mesa redonda, en el centro, hay pescado, pollo, verduras, y uno va tomando la porción que es capaz de consumir, ni más
ni menos. No deja nada. No les sirven a todos el mismo plato porque cada quien tiene un hambre diferente, un apetito distinto, un gusto singular, etcétera. Se respeta la unidad en la diversidad. Y esas cosas de la cultura china creo que vale la pena que las aprendamos para superar la polaridad en la que estamos, que nos lleva a decir que todo está bien de la 4T o todo está mal. Y entonces no reconocemos aciertos y desaciertos, ¿sí? Y tendemos a polarizarnos. Y eso se acabó. Entonces, eso está explicado en la Constitución. Pero hay un acontecimiento dramático que a mí me causó mucho dolor, que es el otro que complementa la respuesta a la pregunta de cuál es China hoy, que es lo ocurrido en Tiananmen en 1989. ¿Sí? Yo iba ese día rumbo a Tlaxcala con un amigo médico y compro La Jornada, y La Jornada, el periódico que normalmente siempre compraba, aparece en negro la plana, sin ninguna letra. Ocurrió lo que se temía, la matanza de Tiananmen. Entra el ejército y dispersa a los estudiantes que se habían posesionado de la plaza durante más de mes y medio. ¿Sí? Y el número de víctimas se calcula igual a la de Tlatelolco. Entre 200 a 2,000 personas murieron, víctimas de las balas del ejército. ¿Sí? Yo deseaba, escribía, que ojalá y le pusieran su actitud beligerante los muchachos. Ya bailaban, ya habían metido sus autos y estaban en fiesta. Ya se sentían triunfadores, ¿sí? Ya creían que habían sometido al régimen. No, no han dialogado, no se han puesto de acuerdo, ¿sí? No es posible vencer a un gobierno armado, con el poder militar, político, económico, con una manifestación estudiantil, por muy numerosa que fuera. Yo deseaba que se retiraran, pero no ocurrió y entonces vino la represión. Y esa alza pues se debió a que Hu Yuanbao, el líder del partido, el secretario general del Partido Comunista impuesto por Deng Xiaoping, pues habló de reformas democráticas que posteriormente se fueron aprobando de manera gradual durante la década de los 90, principios de este milenio, hasta llegar a la China hermosa que es hoy. Perdónenme que me haya extendido, les agradezco la oportunidad. Que tengan buena tarde. Gracias por su comentario, maestro Federico Chiliano Orduña. Transitamos al quinto punto del orden del día. Con el comentario suplicaría yo breve del ingeniero Ricardo Villaescalera para transitar al siguiente punto del orden del día. No soy. Sí. No lo sostengo en la mano. Bueno, en primer lugar, felicitar a nuestro ponente, ¿verdad? Qué bueno que pudo ir a China y enterarse de tantas cosas y darnos una conferencia muy bien organizada, con ideas muy claras y con unas láminas estupendas. Me imagino que todos vamos a tener acceso al material. Don Raúl, me parece muy bien. Claro. De la intervención de Federico, pues también te felicito.
sabemos que tienes antecedentes chinos, ¿no es así? Y algunos no lo saben, ¿sí? Y por eso le interesa tanto el tema, antecedentes familiares. Entonces, por eso, pues, has dicho todo lo que has dicho. Yo estuve en Tiananmen y, por cierto, había ahí una chinita con su hijo y con unas palomas, las palomas de La Paz, y ahí me saqué varias fotos con ella. La Paz estaba bastante desierta cuando yo estuve al mediodía o algo así, y para mí pues fue muy significativo, ¿no? Estar ahí, como en la ciudad esta pues, sagrada que tienen, ¿verdad? Cerca de Tiananmen. Pero miren, yo creo que para México el modelo político, estamos viendo al tremendo, diría yo, Partido Comunista. El modelo económico tan peculiar, ¿verdad? Y qué bueno, ¿no? Son ahora los famosos modelos híbridos que se llaman, ¿no? Y el modelo social, hasta luego, Luis. Pues sí, ya se va, don Luis. Sí. Pues son cosas que nosotros deberíamos evidentemente reflexionar. ¿Qué tan lejos está México de esta conceptualización? Y si los mexicanos la quieren, si los mexicanos la aguantan, la disciplina de este partido y los otros partidos que, como ustedes vieron, se crearon antes de que llegara Mao al poder en 1940. Y efectivamente, Xi Jinping está hablando del 2049, o sea, de los famosos 100 años después de que Mao llegó al poder. Y bueno, pues cuando el PRI salió de la presidencia fueron 71 años que tuvimos al PRI. Entonces, hacen ustedes cuenta, si Mao llegó, digamos, en el 2050 y 71 años son 2021. O sea que ahorita el régimen chino que inició Mao Zedong, pues prácticamente ha transitado al mismo tiempo que el PRI. Al llegar el PRI al año 2000, pues ya tuvimos la alternancia. Entonces yo creo que pues México está muy lejos de tener una estructura de esta naturaleza. Y la claridad con la que se habla en China, y diríamos la modestia de que no quieren ser, aunque ya lo son, una superpotencia, y su moderación, ¿verdad? Su sentido de realismo a nivel pues, local y mundial, pues es de apreciarse. Ahora, que sea la primera o la segunda potencia, pues no tiene importancia, ¿no? China al ritmo que va y con 700 millones de trabajadores, Estados Unidos solamente con 165 millones de trabajadores, pues es lógico, ¿no? Que tiene que superar en su Producto Interno Bruto a Estados Unidos. Y como le dijo Andrés Manuel López Obrador a Biden, cuando estuvo ahí con Trudeau y Biden, que en X número de años China abarcaría el 42% del comercio mundial. ¿Y qué íbamos a hacer? Así empezó la presentación de Andrés Manuel. Ahora, yo pienso que pues lo que hizo nada más es entregarnos a los brazos de Estados Unidos. Y lo estamos viendo, que el giro de México hacia Asia está costando mucho. Y a mí me consta, la verdad. Sí, la tecnología china, las inversiones chinas, el financiamiento chino y muchas cosas, pues como que está prohibido, ¿sí? Y en el TECMEC
hay una cláusula de que México no puede entrar en un contacto comercial, vamos a decir, profundo con China, porque prácticamente está vetado por Estados Unidos y por Canadá. Entonces eso hay que estudiarlo, ¿no? Políticamente. Porque, bueno, el balance del poder, pues es lo que es. Acuérdense de la relación de México con Rusia, en la época que Rusia pues, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la relación de México con Cuba, una vez que entró Castro al poder, ¿sí? En función de los Estados Unidos. Pero bueno, yo no quisiera abarcar tanto la política exterior, ¿no? Aunque es importante, evidentemente, ¿no? Sino la política interior de México. ¿Qué vamos a hacer con la economía nacional? Hoy me hablaron de la Ciudad de México casualmente. Me dijeron, ingeniero, ¿sabe usted qué? Estamos preparando el plan de Marcelo Ebrard para el 2024. Dije, no, pues estupendo. Vénganse a Puebla y le damos una revisada. Y si Claudia Sheinbaum está preparando el suyo, etc. Ahora, imagínense aquí a los camaradas chinos, todo lo que preparan, todo lo que implementan y todo lo que organizan. Ahora, hablar de Morena, el partido, Morena, que a mí me hubiera gustado dirigirlo, a mí, a nivel nacional, y compárenlo con el Partido Comunista y sus cuadros y sus organizaciones y sus escuelas. Vaya, no llegamos ni a kinder. Esa es la realidad. Ahora, Hitler, ya que está aquí Ludwig, bueno, pues yo creo que el famoso nacionalsocialismo, pues algo hizo, ¿verdad? Con una disciplina y todo lo que sabemos. Claro, la guerra y los resultados es otra cosa, pero la organización y la fuerza y el desarrollo y ese aparato militar que construyó, qué barbaridad. Sí. El otro día me estaba diciendo un abogado que él en Puebla hizo factible a través del licenciado Bartlett y del presidente Cedillo que se pusiera la primera piedra que ya nos iba a poner de una empresa emblemática alemana que todos ustedes conocen, la empresa Krupp. Imagínense, aquí yo no sabía que tenía ya una empresa bien consolidada, pero eso en la época de Bartlett, los años 1995, 96, 97. Bueno, ya aquí está Ernesto muy nervioso. Entonces, para concluir, pues les diré que hay mucho que aprender supuestamente, ¿verdad? Se habla de los obreros en China y de los campesinos. Bueno, nosotros también tenemos obreros y campesinos, pero pues imagínense ustedes si verdaderamente están entroncados en un plan nacional de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Sí? No, en realidad el país, a pesar de la cuarta transformación y de todo eso, pues ya saben que yo soy muy crítico y que no creo que hayamos adelantado todavía lo suficiente y no sabemos ni siquiera cómo vamos a aterrizar en el 2024, menos en el 2030, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que hay que trabajar mucho para que México salga adelante, todos sabemos. Y los valores que usted expresó ahí de la sociedad china, ¿verdad? Todas esas palabras que son extraordinarias, todas esas cualidades que les inculcan a los chinos y que esperan que los chinos las practiquen, ¿no? En su vida diaria, en la sociedad y demás, pues me parece fabuloso. No creo que México esté a la altura de eso, de ninguna forma. Bueno, pues hasta ahí dejo mis comentarios. Muy bien. Órale.
curiosidad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la China poblana, ¿verdad? Bueno, pero cuando hice referencia yo a una propaganda que hace Sanborns ahí externa para promover la venta de unos libros de ciencia ficción, la frase dice más o menos: cualquier semejanza con la realidad es mera ficción. Entonces, lo que quiero hacer referencia es que la discusión en torno a la vía que deben seguir los países, obviamente los chinos quieren que sigan su vía, y los Estados Unidos igual, ¿no? Entonces, decía el maestro Vicente Lombardo Toledano que a México el socialismo iba a entrar por el norte, hablando inglés. Así decía el maestro Lombardo Toledano. Él escribió un libro sobre la controversia entre China y la Unión Soviética por aquel tiempo, ¿no? China y la Unión Soviética se separaron, pero el maestro Lombardo Toledano dijo algo muy sabio. Dijo: cada país tiene sus peculiaridades, sus condiciones, y establecerá un modelo socialista eh, adecuado a sus peculiaridades. Y él señalaba esa frase: fíjense, el socialismo en México va a entrar por el norte hablando inglés. Aparte de eso, pues él escribió precisamente un libro que decía, la, ni, ni, ni Moscú ni Pekín, la vía mexicana al socialismo. Eso lo quería yo ahorita señalar y precisar la frase esa, que de veras me pareció muy buena. La leí yo ayer de la propaganda. Cualquier semejanza con la realidad es mera ficción. Listo. Aquí tenemos. Gracias. Gracias, maestro Francisco Adame Díaz. Transitamos al sexto punto del orden del día con preguntas y respuestas. Por efectos del tiempo, solamente tenemos oportunidad para dos preguntas. Previamente solicitó el uso de la palabra Ludwig, posteriormente abogado Miguel Ángel Martínez. Ludwig Armin Stein, por favor. Bueno, el fundador del imperio alemán, Bismarck, dijo en los años 1870-1890, con cuidado con el peligro amarillo, hablando de China. Tardó un poco, pero hoy sí tenemos este peligro porque China está dominando el comercio. La parte que tenemos aquí de productos chinos es impresionante y peligroso, porque ellos están haciendo cosas que tenemos que hacer nosotros aquí. La globalización es un error grandísimo, como hemos visto ahorita, por ejemplo, en las fábricas de autos, que no pueden producir sus autos porque ya faltaban los chips de China. Para evitar esto, tenemos que hacer las producciones aquí. No tenemos que permitir que China es uno de los productores más grandes del chile poblano que importan aquí a México. No debe ser. Y aparte de esto, China está haciendo la ruta nueva, la ruta de la seda nueva, que es una idea llegar más rápido a todos los países industrializados en Europa, con un ferrocarril que ellos quieren pagar en otros países. Todo eso tenemos que evitar. O no evitar, pero mínimo tener una competencia económica. Esa es una cosa que me preocupa mucho porque tenemos que comprar los plásticos de China como juguetes para los niños porque no hacemos nosotros aquí. Porque vendemos el PET a China, China convierte en hilos, los hilos en ropa y después venden aquí. ¿Por qué no hacemos este aquí? Pregunta. ¿Me permite una palabra al señor representante a Ucrania? Muy breve. Kiev fue la ciudad donde nació el imperio ruso.
Rus significa remar, porque todo este fue fundado por normanos, varegas y vikingos, y después cambió en muchos diferentes países. Ucrania nunca jamás fue un país propio. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es una interrogante importante que debemos asumir todos. Y cuando digo todos, es desde el mismo gobierno implementar acciones que permitan que el pueblo mexicano consuma lo que se produce aquí y no depender en su mayoría a productos extranjeros. Es algo que se tiene que rescatar. Digo, quienes llegan al poder mencionaron la campaña, pero implementarlo a la hora de llegar, porque muchas veces ocurre que sí forma parte de las campañas, pero en la mera hora no ocurre. Entonces, es una deficiencia que tenemos como país en ese aspecto. No sé si queda clara la pregunta. Corresponde ahora el turno al abogado Miguel Ángel Martínez Escobar. Por favor, le explicaría su comentario o pregunta. Escucha muy bien, pero prefiero el micrófono porque ya vi la experiencia de algunos compañeros que veo que no se ponen el micrófono y no se les escucha tan bien. Entonces, espero que se escuche bien y más que unas preguntas, son unas reflexiones. En primer término, felicitar al maestro Francisco Adame Díaz, que me conste el esfuerzo que hizo para lograr esta plática del maestro Raúl López, que viene desde el Estado de México, que se enamoró de China. Bueno, pues qué bien que venga a compartir estas experiencias. Y luego los comentaristas, que la verdad, pues, algunos no me sorprenden, como el ingeniero, el señor ingeniero Villa Escalera, ¿verdad? Que siempre comentarios interesantes, ¿verdad? Pero Federico Chilián incluso hoy me sorprendió. Bueno, los debates que se dan aquí por las distintas formas y enfoques de ver el mundo. Qué bueno que estemos globalizados en algún asunto y lo sorprendente es que ahora las banderas mexicanas en septiembre te las venden, están manufacturadas en China y hasta la Virgencita de Guadalupe pues ya te viene todo de China. Bueno, pues esas son las globalizaciones que se dan y lo que tenemos que hacer, desde luego como mexicanos, aquí hay empresarios, políticos, intelectuales, y es un grupo muy disímbolo, pero a la vez muy de avanzada. Por eso viene mi felicitación y a la vez la petición que se hagan grandes esfuerzos como estos para que en una infraestructura como esta, con la tecnología que tiene, gracias al doctor Benavides, que con su modestia se salió, pero bueno, pues hay que celebrarlo. Y luego comentar que el día de hoy, en la conferencia mañanera del líder del Ejecutivo, del presidente de la República, hizo una manifestación totalmente política, pero me gustaría saber tu punto de vista, maestro Raúl López, en el sentido de que un vocero importante del gobierno de los Estados Unidos dijo que pues, la mayoría de espías rusos y chinos y etcétera se encuentran en México. Obviamente eso es seguramente por la cuestión de algún grupo político al hacerse amigos de los amigos rusos y mexicanos, que ayer el día en el Congreso también hubo, ahora los amigos de los americanos, donde estuvieron los principales partidos políticos de México apoyando y el embajador. Su punto de vista. Y desde otra cuestión también hoy en el Financiero, en su opinión, manifiesta que dada la supremacía mundial, que bueno, como se ha dicho aquí, pues todavía la tiene Estados Unidos y China para la planeación que tiene para el 2040 y tantos, bueno, pues se piensa que va a ser la primera potencia mundial. Incluso el otro día comentaba yo aquí con algunos amigos y me decía que también había estado por China y que considera que, bueno, pues ya el dólar no va a ser la moneda más importante. Y le decía yo, bueno, y el inglés, toda vez que el esperanto fracasó, ya hablaremos todos chino mandarín en el 2040. Bueno, son reflexiones
cuestiones que me gustaría saber tu punto de vista, tú que ya estuviste en China, pero varios tiempos y además haciendo el estudio. Algunos hemos ido a turistear y vemos las cosas de diferente manera, ¿no? Pero tu reflexión, porque sí me gusta todo lo que hiciste históricamente y todas las experiencias que tienes, pero lo importante es aquí y el ahora, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. De los espías, ahí desconozco si hay espías, no me ha tocado coincidir con alguno, pero recientemente el presidente de la República decía, cuando le pedían armas, que llevar armas a Ucrania, él decía, somos pacifistas, somos partidarios de la paz, un poco asumiendo el otro lado de la parte de la guerra, ¿no? Al momento en que yo hablo de guerra, me coloco del otro lado, aplicando un poco lo que comentaba del Xinjiang. Entonces, me parece adecuado el discurso que tiene el presidente de que somos partidarios de la paz porque evitamos el conflicto. Evitamos el conflicto y no solamente lo decimos, sino es mental. El conflicto surge en la mente. Hay una frase de la Constitución de la ONU que dice que, dado que las guerras surgen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben germinar los baluartes de la paz. Entonces, para poder avanzar en una sociedad pacífica, en una sociedad en armonía, tenemos que construir esa forma de vida desde el pensamiento. Es lo que podría, no sé si queda resuelta la pregunta. De ahí desconozco un poco la cuestión de los espías, no podría yo ahondar mucho ahí. Puede ser que lo haya, puede ser que no. Y si lo hay, como en todas partes del mundo, ¿no? El mismo Sun Tzu lo plantea en el arte de la guerra. Pero debemos, como seres pensantes, y asumiendo un poco lo que dice el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comportarnos fraternalmente, porque somos seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos. Trabajar en eso. Del tiempo, había yo comentado de la cuestión de solamente dos preguntas. Sí, por favor, disculpe. Muy importante, todo el desarrollo de China, todo el desarrollo que vinieron haciendo ese comunismo, esa unidad pensando en todos los ciudadanos de China. Por eso es ese desarrollo. En nuestro país, desgraciadamente, no ha existido esa comparación, porque no ha habido autoridades. Simplemente son beneficiados ciertos grupos y eso no ha hecho el desarrollo de nuestro país. Queremos ver a China como un ejemplo para que todos seamos un tipo de comunismo, como lo hicieron en China. Aquí no lo tenemos, ni tenemos autoridades, ni tenemos moral, ni tenemos nada. Es lo que quiero decir. Muchas gracias. Solamente respecto al comentario, que es muy atinado, el ser humano como tal, pues somos personas con sentimientos, pensamos, vivimos, y creo que la mejor manera de aprovechar esa vida es conviviendo bien. Y si algo podemos aprender de China es cómo actúa el gobierno para mantener ese equilibrio
que muy bien comentaban aquí, aplicando el arte de la guerra. El autoconocimiento es fundamental. Dice Sun Tzu que tienes que conocerte a ti mismo y tienes que conocer a tu enemigo para poder librar sin pelear, sin pelear. Es importante eso porque como crecimos en un ambiente de conflictos, creemos que es normal, pero en realidad el ser humano no es conflictivo, en esencia. Gracias, maestro Raúl López Cruz. Suplicaría fuera el último y fuera breve, lo más breve posible, por favor. Por favor, breve respuesta es el último comentario, por favor. En relación a por qué México no ha avanzado, recordando de mis maestros, es por el aspecto de la conquista de México, donde los españoles trajeron como consecuencia de la conquista método productivo de la hacienda. Los norteamericanos trajeron de los ingleses y de Europa métodos de producción distintos, donde querían tener ingresos para pagar a quienes les prestaron, sobrevivir y progresar. China, recordaremos que ha venido al mundo y a México a realizar unos estudios sobre las maquilas que existían acá y se llevó esos métodos de producción. En conclusión, yo creo que en relación al punto de que el ser humano no es conflictivo, recordando a otro maestro, dicen que el mal endémico de la humanidad es el litigio. Siempre a la gente le gusta conflictuar y dentro de los métodos de solución, la autosolución, para que haya guerra deben de haber dos y si uno no quiere se evita. Todo esto a colación de las exposiciones tan interesantes y yo felicito ampliamente al ponente, pero me congratulo por estar en esta reunión de gente interesada en la sociedad y que agrupa a diferentes personalidades. Sería todo mi comentario. Muchas gracias. Vamos al punto 7 del orden del día, tratándose de la entrega del reconocimiento al maestro Raúl López Cruz. Me permito dar lectura. El colectivo Opción Ciudadana Puebla otorga el presente reconocimiento al maestro Raúl López Cruz por su participación en la conferencia denominada China Hoy, impartida en las instalaciones del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios Sociedad Civil, Heroica Puebla de Zaragoza, 25 de marzo de 2022. Transitamos al punto 8 del orden del día, los agradecimientos. Gracias a los asistentes virtuales y a los asistentes presenciales por brindarnos su tiempo y atención. Al doctor Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri, director general del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, y al doctor Gerardo Paul Arbizu Serapio, aquí presente, al ingeniero Paul Arbizu Arias, aquí presente. Gracias por su apoyo brindado para este evento. Gracias. Es así como transitamos al punto 9 del orden del día con el cierre de la clausura del evento. Gracias y que tengan todos muy buena tarde.